¿Qué tal, amigos? Arrancamos con el semanario de seguridad correspondiente a la semana del 3 al 9 de agosto, una semana marcada por detenciones, decomisos de gasdro, ataques contra policías, movimientos dentro de las corporaciones de seguridad y varios hechos que volvieron a poner a Sinaloa en el centro de atención. Así que vamos directamente con lo más importante, amigos. El lunes 3 de agosto comenzamos en Sinaloa, donde autoridades federales reportaron la detención de José Manuel Rubio, alias El Tito, señalado como presunto responsable del feminicidio de Beani Lozano, una estudiante universitaria de 18 años. La joven habría recibido un tiro en su cabeza durante abril. Posteriormente renunció en un hospital. Por la captura del Tito, la fiscalía había ofrecido una recompensa de 500,000 pesos, alrededor de $29,000. De acuerdo con las autoridades, Rubio era considerado uno de los objetivos prioritarios del gobierno, particularmente por su presunta actividad delictiva en Chiapas. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, señaló que la captura representa un paso importante para esclarecer el caso y evitar que el crimen quede impune. Mientras tanto, otro asunto relacionado con Sinaloa tuvo un movimiento en Estados Unidos. La audiencia que estaba programada para el 4 de agosto contra Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue pospuesta. Mérida enfrenta un proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con el OCRAN. La nueva fecha para esta audiencia todavía no ha sido preestablecida. Nos vamos al martes 4, amigos, donde este día martes autoridades federales y capitalinas dieron un golpe al Ficotra de Gasdro en la Ciudad de México. En la alcaldía del Tlalpan, elementos de seguridad localizaron 217 Losky de polvo escondidos en un compartimiento de una camioneta de carga. Durante el operativo fue detenido un hombre de 38 años. Ahora, las investigaciones tendrán que determinar de dónde salió ese cargamento, qué ruta utilizó para llegar a la capital y sobre todo cuál era su destino final. Pero ese mismo día ocurrió uno de los hechos que más llamó la atención en Sinaloa. El influencer mexicano César Gastelum fue renunciado a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán. Gastelum se encontraba frente a un restaurante acompañado de amigos cuando dos personas llegaron a bordo de una motocicleta y uno de los sujetos, el que iba manejando la motocicleta, abrió fuego directamente contra el influencer. El ataque quedó grabado o transmitido en vivo en ese momento, lo que volvió a poner sobre la mesa el nivel de violencia que se vive en Culiacán y el riesgo que enfrentan incluso personas que aparentemente están realizando actividades cotidianas. Mientras esto ocurría en México, desde Estados Unidos llegó otra noticia importante. El Departamento de Justicia y distintas agencias federales estadounidenses anunciaron 5 acusaciones penales contra presuntos integrantes de alto nivel del CJNG. Además, Washington incrementó hasta $25 millones la recompensa por información que permita la captura de Juan Carlos Valencia González, señalado como uno de los principales líderes del CJNG. También se establecieron recompensas millonarias por otros operadores considerados estratégicos dentro de esta organización. El mensaje de Estados Unidos fue claro: continuar presionando a las estructuras financieras, logísticas y de mando de los principales grupos del OCRAN mexicanos. El miércoles 5, amigos, la noticia cruzó el Atlántico. La Policía Nacional de España anunció la desarticulación de una célula presuntamente vinculada al CJNG que operaba en Cataluña. El operativo terminó con 13 personas detenidas y uno de los decomisos de meta más importantes reportados en la operación. Aproximadamente
2.5 toneladas, pero lo más llamativo fue la forma en la que presuntamente intentaron ocultar ese cargamento. La gastro estaba disuelta en un producto presentado como aroma artificial de vainilla. Las autoridades españolas rastrearon un contenedor marítimo procedente de México que transportaba alrededor de 12.700 kilos de ese producto. La investigación comenzó a partir de una orden europea de investigación emitida por autoridades francesas y contó con la colaboración de organismos españoles especializados en la lucha contra el ocran. Este caso demuestra nuevamente que las organizaciones del MENCRI no solamente buscan mover gastro por las rutas tradicionales, también utilizan mercancías aparentemente legales, empresas, contenedores y cadenas logísticas internacionales para intentar introducir los cargamentos en otros mercados. Nos vamos al día jueves 6, amigos, donde ese día jueves, en Nogales, Sonora, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y elementos de Interpol de México detuvieron a Edgar Aurelio N., de 30 años. Las autoridades lo identificaron como presunto integrante de un grupo delictivo generador de violencia. Además, era requerido por autoridades estadounidenses con fines de extradición. El operativo se realizó en la colonia Malantial y según las autoridades terminó sin incidentes. Posteriormente el detenido fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México para continuar con el proceso correspondiente. Pero ese día también hubo un cambio importante dentro de la estructura de seguridad de Sinaloa. El general Humberto Cerón Martínez dejó su puesto como subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La salida fue atribuida a motivos personales y después de dejar el cargo, el general regresaría a ponerse a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional, un movimiento que ocurre precisamente mientras Sinaloa continúa enfrentando una de las etapas más complicadas en materia de seguridad. Nos vamos al viernes 7, amigos. Llegamos este viernes y nuevamente Sinaloa fue protagonista. Un ataque armado contra elementos de la Policía Estatal Preventiva ocurrió mientras realizaban labores de vigilancia sobre el libramiento Mazatlán-Culiacán, en las inmediaciones del poblado El Chilillo. El resultado, un agente herido. El hecho deja nuevamente una señal preocupante, amigos. Los grupos armados no solamente están enfrentándose entre ellos, sino que también han demostrado disposición para atacar directamente a las fuerzas de seguridad. Ese mismo día, en aguas del Pacífico mexicano, la Secretaría de Marina informó sobre otro importante aseguramiento de gastro. Fueron aproximadamente 1.17 toneladas de presunto polvo. La operación ocurrió a unos 851 kilómetros al sur de Acapulco. Además de la gastro, las autoridades aseguraron una embarcación, combustible y equipos de comunicación. 6 tripulantes fueron detenidos. Y mientras en el Pacífico se golpeaba una ruta marítima del Ocran, en Jalisco se concretaba otra detención con cooperación internacional, amigos. La policía de Jalisco arrestó en Zapopan al ciudadano estadounidense Michael A. Tapia, que era buscado por Interpol y tenía una orden de aprehensión relacionada con delitos de arma de fuego. El operativo contó con la colaboración de autoridades locales y los US Marshals. Nos vamos al sábado 8, amigos, donde este día llegó uno de los operativos más importantes de la semana en Sinaloa. En la localidad del Roble, en la zona rural de Mazatlán, un operativo interinstitucional terminó con 28 personas detenidas, entre ellas 2 mujeres. Las autoridades aseguraron además 15 armas largas, 94 cargadores, casi 3.000 cartuchos y 8 chalecos tácticos con 16 placas balísticas. Un arsenal considerable que refleja el nivel de armamento que continúa circulando en las zonas donde operan los grupos del MENCRI. Y como parte del reforzamiento de seguridad, la Secretaría de Marina desplegó más de 1.700 elementos en Mazatlán. El objetivo es reforzar las operaciones en el puerto y sus alrededores ante la violencia que se ha registrado durante los últimos meses.
Pero el sábado también dejó noticias fuera del ámbito estrictamente de seguridad. En Sinaloa murió Jesús Enrique Hernández Chávez, conocido como el Chuquiqui, una figura conocida de la política sinaloense. Tenía 82 años y falleció después de enfrentar diversos problemas de salud. Y desde Argentina llegó otra noticia que tuvo repercusión internacional. Jorge Messi, padre de Lionel Messi, murió este sábado a los 68 años en un sanatorio de Rosario, Argentina. Jorge Messi fue empresario y representante de su hijo durante buena parte de su carrera. Nos vamos al domingo 9, amigos. Cerramos la semana con un caso que muestra cómo la corrupción dentro de las instituciones puede convertirse en una puerta directa para el OCRAN. Un exoficial de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, asignado a la zona de San Diego, fue condenado a 9 años de prisión después de aceptar sobornos y colaborar con una organización dedicada al FICOTRA de Gasdro. Se trata de Jesse Clark García. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, compartió información sobre sus horarios de trabajo y la asignación de carriles en el puerto fronterizo de Tecate. Con esa información, vehículos cargados con Gasdro podían intentar cruzar hacia Estados Unidos sin ser detectados. Entre las sustancias transportadas se encontraba la Fanta, la Meta y el polvo. El caso pues vuelve a demostrar que la lucha contra el OCRA no solamente depende de decomisar cargamentos, también implica combatir las redes de corrupción que pueden existir dentro de las propias instituciones encargadas de vigilar la frontera. Para cerrar, amigos, regresamos a Sinaloa. La Secretaría de Seguridad Pública informó sobre un enfrentamiento en Los Mochis entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados. El saldo preliminar fue de 8 personas detenidas, 4 de ellas lesionadas. También se reportó el aseguramiento de armas de fuego. Pero bueno, amigos, así termina esta semana de seguridad del 3 al 9 de agosto. Vimos detenciones de presuntos integrantes de organizaciones del MENCRI, decomisos importantes de polvo y metas, ataques contra policías, operaciones internacionales contra el OCRAN y un nuevo despliegue de fuerzas federales en Sinaloa. Pero si algo queda claro, amigos, después de revisar todos estos hechos, es que la presión contra grupos del MENCRI continúa en distintos frentes. México está realizando operativos, Estados Unidos aumenta recompensas y acusaciones y Europa sigue detectando cargamentos provenientes de México. Sin embargo, al mismo tiempo, pues la violencia continúa golpeando principalmente a estados como Sinaloa, Jalisco, entre otros, donde los enfrentamientos, ataques contra policías y detenciones masivas siguen formando parte de la realidad diaria. Pero pues la pregunta es, amigos, ¿cuándo esta presión logrará debilitar las estructuras del MENCRI? ¿Cuánto tiempo tardarán en aparecer nuevas células, nuevos operadores? Pero bueno, amigos, les repito, este fue el semanario de seguridad del 3 al 9 de agosto de este año 2026. Y ahorita, al momento que estoy grabando este video, pues, se reportó los lamentables hechos del sismo en el bello país colombiano, creo que de 7.4 grados, donde muy tristemente varias personas perdieron la vida, muchísimas personas. Con el tiempo se están reportando pues que las cifras van aumentando. Algo muy triste, amigos. Apenas hace un mes, 2 meses, desconozco, no recuerdo en este momento, pasó lo del sismo en Venezuela, otro hecho trágico para nuestros amigos colombianos en esta ocasión. Eh, Muchos perdieron su hogar, familias, amigos. Pues, ¿qué les puedo decir? Que tengan fuerza, que van a salir de esto, que hay que ser fuertes, aunque sé que en estos momentos es difícil de dónde sacar esta fuerza. Les mando un abrazo, un saludo. Espero que estén de lo mejor la mayoría de ustedes, los colombianos que me ven, que sé que hay uno que otro, unos que viven fuera de su país, esperando que sus familias estén con bien, que se reporten sanos y salvos. Y en general a todos mis amigos colombianos, mucha fuerza, mucho ánimo, un abrazo, que estén de lo mejor y que esto pase lo más pronto posible, amigo. No hay palabras
para decirles, pero eso les quiero decir. Un abrazo para todos, mucha fuerza y ánimo. Estamos a la orden.